Pensé que estaba listo para el rapto, pero entonces morí. Y en ese instante, mi espíritu abandonó mi cuerpo. Vi algo que ningún sermón me había advertido. El rapto ha comenzado. Algunos son llevados. Otros se quedan. El pánico se extendió por toda la tierra. Y yo estaba entre los que quedaron atrás. Puede que no lo creas. Entiendo que yo mismo solía dudar cuando oía a alguien mencionar visiones o experiencias cercanas a la muerte. Pero cuando realmente estés en la luz del cielo y escuches su voz decir, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará, ya no podrás permanecer en silencio. Si eres cristiano, especialmente alguien que piensa, todavía estoy bien, te animo a no pasar por alto este testimonio. Porque el Señor me ha mostrado que muchos se quedarán atrás, no porque no lo conozcan, sino porque nunca le han pertenecido. Si mis palabras te hacen pensar, por favor escribe amén debajo de este vídeo. Y si aún tienes dudas, escribe, estoy reflexionando. Aún tenemos tiempo, pero no mucho. Soy David, tengo 40 años. Crecí en una familia de fe, viviendo con Sara, mi esposa, y Ben, nuestro hijo de 16 años. Conozco a Dios. Conozco la Biblia. Conozco su amor, pero nunca he vivido realmente en esa fe. Para mí, Dios es como algo que está ahí fuera, en un rincón de la vida, al que no necesito prestar atención. Voy a la iglesia porque es parte de la tradición familiar, porque soy buena persona y porque lo que hago es correcto. Pero nunca me he parado a preguntarme si lo que hago es suficiente para decir que creo en Dios. Mi vida está llena de planes y preocupaciones, pero le falta verdadera paz. Aunque tengo todo lo que la sociedad llama éxito, siempre siento un vacío. Pienso en cuestiones espirituales, pero siempre digo que tengo mucho tiempo, y luego cada día pasa sin que nada cambie. Pero entonces una mañana me desperté como cualquier otro día, pero todo ya no era igual. Recuerdo ese día con mucha claridad. Tenía una reunión importante con un socio, tensión, presión, cifras, decisiones que tomar. Había hablado con Sara por teléfono, pero no tuve tiempo para una conversación seria. Mi hijo, Ben, estaba de mal humor y se negaba a escucharme, y no sabía qué hacer con él. La sensación de fracaso me frustró aún más. ¿Por qué no puedo conectar con mi hijo? Me considero un fracaso, un padre y un esposo que no cumple con su rol. Y luego me subí al coche y conduje a casa. Los mismos pensamientos, el mismo ciclo. Pero no sabía que me encaminaba hacia un momento que lo cambiaría todo. Recuerdo que conducía como siempre, con la mente aún llena de preocupaciones. Y entonces todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. El camión apareció de la nada sin tiempo para verlo, sin tiempo para reaccionar. Solo pude sentir un fuerte impacto. Y entonces el mundo a mi alrededor pareció desgarrarse. Una ola de mareo me golpeó como si todo mi cuerpo se rompiera. Todo borroso. El sonido de la bocina y los ruidos a mi alrededor resonaron en mi mente. Ese fue el momento en que supe que todo estaba llegando a su fin. Sentí dolor, dolores agudos en todo el cuerpo. Pero luego ese sentimiento de dolor se desvaneció gradualmente, dando paso a un frío vacío. Ya no me sentía viva. Vi a Sara, su rostro apareció en mi mente tal como la última vez que la vi cuando salí de la casa. Ella no sabía que estaba tan cerca de la muerte. Y solo puedo desear poder volver atrás y pedir perdón, para empezar de nuevo. Entonces vi la luz. No puedo describir lo que es, pero sé que tiene un poder inmenso. Esa luz me atrajo como si no pudiera resistirme. Como si estuviera listo para entrar en otro mundo. Mi cuerpo ya no sentía nada. No sabía si estaba muerto o no. Pero esa sensación, esa extraña quietud y paz, me hizo olvidar todas mis preocupaciones, toda mi tristeza. En ese momento me di cuenta que la muerte no es lo que había imaginado. No es tan aterrador como pensé.
Es simplemente el final de un viaje y el comienzo de otro. Al principio no entendí qué estaba pasando. Todo estaba nublado, como si acabara de despertar de un largo sueño y no pudiera recordar dónde estaba. Pero poco a poco, comencé a darme cuenta de que ya no estaba en mi propio cuerpo. Miré hacia abajo y fue una sensación extraña y escalofriante verme a mí mismo tendido e inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, el rostro pálido y la sangre empapando mi camisa. Todo estaba sucediendo debajo de mí, pero yo estaba en lo alto, no en un edificio ni en nada específico. Yo estaba simplemente suspendido, ligero como el aire y ya no sentía dolor. El peso de mi cuerpo había desaparecido, y también mi respiración. Sentí como si me hubieran quitado de encima todo el peso que había llevado encima durante 40 años, trabajo, dinero, responsabilidades, desilusiones, remordimientos. Vi a la gente a mi alrededor entrar en pánico y correr. Alguien llamó a una ambulancia. El sonido de las sirenas resonó a lo lejos. Un médico se arrodilló a mi lado y le gritó algo a una enfermera. Otra persona agarró un desfibrilador. Todo era tan caótico. Pero yo simplemente me quedé allí observando, como un espectador invisible en mi propia obra. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí parado, pero de repente sentí un tirón. No fue doloroso ni fuerte, pero fue definitivo. Fue como si una suave y cálida brisa me arrastrara. Me estaba atrayendo hacia una dirección donde había una luz extraña. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva en ese vacío. El espacio era a la vez silencioso y profundo, haciendo que todo el ruido del viejo mundo se desvaneciera como si nunca hubiera existido. Y entonces apareció. No vi un rostro específico, ni barba ni ojos marrones como en las pinturas. Pero supe inmediatamente, sin lugar a dudas, que el que estaba presente en esa luz era Jesús. No hubo necesidad de que nadie lo presentara. Su presencia estaba llena de amor, verdad y poder hasta el punto que solo pude caer de rodillas. No por obligación, sino porque no había otra manera de existir en esa santidad. Lloré, pero las lágrimas ya no fluían físicamente. Más bien, fue un rompimiento dentro de mi alma. Hablé con él, no con mi boca, sino con todo lo que quedaba en mí. No soy digno. Lo lamento. Por favor, ten piedad de mí. ¿Y sabéis qué? Sentí que él me sostenía, no con sus manos sino con su presencia. Ese amor no se parece a ningún amor que el mundo pueda dar. Es incondicional, no forzado y no requiere que sea perfecto para ser aceptado. En ese momento, cuando me sentía más bajo, era cuando más amado me encontraba. Si alguna vez has dudado de la realidad de Jesús, si alguna vez te has preguntado si él podría amar a una persona tan común como tú, entonces yo soy la prueba viviente de ello. Si sientes lo que digo, por favor comenta amén o ahí está Jesús, así sé que también has tocado una parte de esta verdad. No sé cómo entendí lo que decía. No hubo ningún sonido, ningún movimiento de labios, ni siquiera un ruido. Pero cada palabra, cada pensamiento, cada emoción resonaba directamente en mi mente como si siempre hubiera estado ahí dentro de mí. No me salió por los oídos y no necesitó ninguna traducción. Era simplemente la verdad, cruda y clara. David me llamó por mi nombre. No había nadie más alrededor, pero sentí como si él estuviera hablando entre millones de almas. Y yo era el único a quien él le prestaba atención. Él me conocía. Él siempre me conocía. Cada error, cada pensamiento, cada cosa oculta sobre mí, él lo sabía todo. Mi amor por ti nunca te ha abandonado. Incluso cuando me descuidas, me olvidas, dudas y vives como si no existiera, todavía te amo. No sabía qué decir. Simplemente incliné mi cabeza, sintiéndome completamente desnudo en mi alma ante aquel cuyo nombre había escuchado pero a quien nunca había conocido realmente. Él continuó, estás aquí, dijo, no porque quiero que mueras, sino porque quiero que vivas verdaderamente.
Miré hacia arriba y las lágrimas aún corrían por mi rostro. Verás las cosas que estoy a punto de mostrarte. No para hacerte tener miedo, sino para despertarte. No para haceros condenar a los demás, sino para advertirles. No para hacerte especial, sino para cumplir el propósito para el cual naciste. Asentí, no necesariamente porque entendiera todo lo que decía, sino porque no podía evitar obedecer en presencia de ese ser. El tiempo se acaba. Dijiste que ese acontecimiento, la aparición, vendrá como un ladrón en la noche. No os digo el día ni la hora porque tampoco revelo ese día. Pero yo os muestro que está muy cerca, y lo que sucederá después de eso conmocionará al mundo entero. Entonces levantó la mano y un rayo de luz proveniente de él tocó mi pecho. En ese momento sentí que mi corazón latía de nuevo. Sentí que había algo más profundo, más real. Y desde ese momento mi corazón ya no estaba entumecido como antes. Estaba palpitante y en llamas. Y lo primero que noté fue un lugar extrañamente familiar, un centro comercial lleno de gente como Target o Walmart en un típico día de fin de semana. Las luces brillantes, la música suave que resuena a través de los altavoces, el olor de los juguetes de plástico nuevos y el aroma de la comida rápida del patio de comidas. Vi a mucha gente apiñada, niños corriendo de un lado a otro, se oían risas, el ruido de ruedas rechinando sobre el suelo de baldosas. Entonces, de repente, en apenas un segundo, todo quedó inquietantemente en silencio. No, no es el tipo de silencio pacífico, sino un tipo de silencio que te pone los pelos de punta, como si acabaran de succionar el aire de la habitación. Vi a una mujer eligiendo algo de ropa. Cuando desapareció de repente, no hubo ningún destello de luz ni ningún sonido, solo la chaqueta que sostenía cayendo al suelo. Se oyeron gritos. Un bebé en un cochecito gritaba, «Mamá», mientras el cochecito avanzaba sin que nadie lo empujara. Un hombre se desplomó junto a la pila de ropa vacía de su esposa. La gente corría frenéticamente y chocaba entre sí. Algunos carros se estrellaron contra los estantes. Una pequeña niña estaba llorando en un rincón, con sus manos agarrando firmemente un oso de peluche. Sus ojos miraban fijamente hacia el espacio en el que acababan de estar sus padres. Quería gritar. Quise correr y ayudar, pero solo era un observador. Nadie me ve. Nadie me escucha. Y entonces todo cambió de repente. Me encontraba en una autopista observando el flujo de coches alineados durante la hora pico. La radio estaba transmitiendo el informe meteorológico en un todoterreno. Vi a una madre charlando felizmente con su hijo. De repente, ella desapareció. El niño, aterrorizado, soltó el volante, provocando que el vehículo perdiera el control y se estrellara directamente contra la mediana del vehículo. Entonces, la primera colisión desencadenó una serie de reacciones en cadena. Los coches chocaron. El sonido del metal chocando, los cristales rotos y el estruendo de las sirenas de alarma llenaron el aire. Oí a alguien gritar, «¿Qué pasa?». Vi sangre, humo y gritos de auxilio por todas partes. Pero la desesperación lo abrumó todo. Antes de que pudiera recuperar el aliento, ya estaba en un avión. La tripulación servía comida. Un pasajero hablaba con la persona de al lado, riendo. De repente, esa persona desapareció del asiento. El asiento se sacudió ligeramente. Otra mujer miró el asiento vacío junto a ella, boquiabierta, incapaz de hablar. En la cabina, vi claramente que el capitán ya no estaba. El avión empezó a inclinarse. Las luces de advertencia parpadearon en rojo intenso. Los pasajeros gritaron. Uno clamó en oración mientras otro maldecía presa del pánico. Nadie entendía qué estaba pasando. No soporto presenciar estas escenas. Pero la última vez, Dios me llevó a una iglesia llena. De repente, algunos de los que estaban en las bancas desaparecieron mientras la mayoría se quedó paralizada, mirando a su alrededor con asombro.
Un hombre se levantó, temblando, y preguntó, ¿por qué sigo aquí? Nadie tenía respuesta. Sus rostros reflejaban confusión, vergüenza y luego un miedo absoluto. Sin necesidad de que nadie les explicara, supieron que los habían dejado atrás. Veo esas escenas en todas partes, Nueva York, Tokio, El Cairo, Río, Johannesburgo, todos los idiomas, todas las razas, todas las religiones, todos unidos por el mismo acontecimiento. La gente desaparece en el acto. Sin importar su clase social, sin importar su estatus, un gran número permanece, conmocionado, devastado, presa del pánico. Y entonces vi a Ben, mi hijo. Estaba en la escuela, corriendo de un pasillo a otro, gritando, «Papá, mamá». Tenía los ojos rojos e hinchados. Se me encogió el corazón. Quería correr a abrazarlo, pero no pude. Me quedé allí, indefenso. Entonces vi la mirada en sus ojos, una mirada asustada, entre la esperanza y la desesperación. Quise gritar, «Ven. Estoy aquí». Pero no pude alcanzar a mi hijo. La escena final es una imagen de un mundo sumido en el caos con aviones cayendo, barcos chocando, coches ardiendo y gente gritando, suplicando y buscando. Y todo esto sucede en un instante. Estoy aturdida y temblorosa, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho como si quisiera estallar. Susurré, «Oh, Dios, ¿es este el rapto?» Y escuché su voz suave, pero atronadora en mi alma. Les advertí, pero no escucharon. Ahora lo saben. Inmediatamente después, otro rayo de luz estalló, como si mi conciencia fuera arrastrada por una tormenta irresistible. Y cuando abrí los ojos, me encontré en una gigantesca sala de cristal, no hecha de paredes, sino de datos, con líneas de números rojos brillantes que parpadeaban. Comprendí que esto era el mercado financiero global. La alarma sonó por todas partes. Las cifras se desplomaron. Cada país, cada corporación, cada criptomoneda parecía caer en un agujero negro sin fondo. Vi bolsas como las de Nueva York, Tokio y Frankfurt, donde la gente destrozaba sus teclados, gritaba y se arrancaba las corbatas. Muchos se sujetaban la cabeza y se desplomaban en la sala de reuniones, mientras que otros saltaban del balcón como si intentaran escapar de la pesadilla que los envolvía. El sistema bancario se ha congelado. Las cuentas personales están bloqueadas. Los cajeros automáticos han dejado de funcionar. Veo largas filas de gente que se extienden kilómetros, esperando en vano, con la esperanza de sacar dinero, solo para recibir un mensaje de error. Algunos lloran, otros vandalizan, y algunos incluso sacan cuchillos. Entonces mi mirada se desvió. Como un remolino de viento, vi los muelles vacíos. Los contenedores yacían dispersos, sin personal. Camiones abandonados en medio de la carretera, sin gasolina. Aviones inmóviles en la pista. Vi almacenes despojados de todo. Supermercados vandalizados, con gente peleándose por cada bolsa de fideos, cada botella de agua, como animales salvajes hambrientos. La imagen me dolió el corazón. Presencié la escena de una pequeña familia con sus padres cargando a su hijo mientras salían corriendo de la tienda, con las manos agarrando algunos trozos de pan. Pero un grupo de personas irrumpió, arrebatándoles sin piedad lo que podían. Derribaron al padre. Escuché el grito desesperado de la madre. El niño lloró. Aunque nadie se volvió para ayudar, quienes antes vivían en la misma comunidad ahora se miraban como enemigos. Luego me llevaron a un centro de coordinación energética. La pantalla de alarma parpadeaba. La red eléctrica nacional estaba desconectada. La línea de telecomunicaciones estaba completamente caída. Las centrales nucleares estaban abandonadas y las centrales de agua ya no tenían operadores. El mundo entero quedó a oscuras. Veo la ciudad brillar con luces, pero esas no son las luces de la vida. Son las llamas del saqueo, la destrucción y la venganza.
Internet ha perdido su significado. La gente parece retroceder a una época primitiva, pero aún conserva los instintos feroces de la era digital. Este lugar no tiene leyes, no tiene gobierno, no tiene moralidad. Me siento como si me estuviera destrozando un dolor sin nombre. Esta no es una película apocalíptica. Es el mundo real. Gente real. Y yo también fui parte de ese mundo. Me quedo de pie entre los gritos, entre el humo y el fuego, entre la traición y la desesperación, sin poder hacer nada. Solo puedo susurrar, oh, Dios, ¿por qué? ¿Y cuánto tiempo más? ¿Alguna vez te has imaginado que el mundo en el que vivimos, donde vas a trabajar, envías a tus hijos a la escuela y charlas con tus vecinos, podría, en un abrir y cerrar de ojos, convertirse en una pesadilla? Si estuvieras presente en esa visión, ¿quién crees que serías? ¿El que huye, el indiferente o el que aún tiene esperanza? ¿Quieres saber qué pasó después? Si es así, deja un amén. Y continuaré con lo que he visto. Tras presenciar el colapso interno, en términos de economía, sociedad y moralidad humana, pensé que no podía haber nada peor. Pero entonces, la siguiente revelación, como un cuchillo frío, se clavó más profundamente en mi alma, arrastrándome a otra capa más profunda de verdad, donde el mal no solo surge desde dentro, sino que también acecha desde fuera, listo para atacar cuando estamos en nuestro punto más débil. Vi una pantalla colosal llena de símbolos crípticos y líneas de datos que pasaban tan rápido que el ojo humano era incapaz de seguirlos. Una sirena de advertencia resonó en el aire, estridente como una alarma antiaérea, brecha de red, malware propagándose, sin posibilidad de recuperación. Vi a los expertos en ciberseguridad de Estados Unidos, Europa y otros lugares sentados en el suelo, con la cabeza gacha. Los sistemas de la red eléctrica quedaron bloqueados y las estaciones de control perdieron el acceso. No se disparó ni una sola bala, pero todo quedó oscuro. Se han borrado todos los datos bancarios. El sistema financiero global está infectado con malware. Se están desactivando instalaciones militares de forma remota. Oigo voces extrañas, ásperas y frías que vienen de los centros de comando hablando en chino, ruso y persa. No necesito que nadie me lo explique. Sé que esto supone un golpe fatal para las potencias occidentales justo en el momento de mayor desorden. Sin capacidad de defenderse. Sin recursos para resistir. Veo bombardeos inesperados en Europa del Este, en el mar de China Meridional y en Oriente Medio. Se hunden buques de guerra. Se estrellan aviones por razones desconocidas. Las naciones aliadas discuten ferozmente y ninguna está dispuesta a ceder, lo que hace imposible la coordinación. Veo que la UE está retirando sus tropas, pero no por elección propia, sino más bien porque está completamente paralizada. Grandes ciudades como Nueva York, París y Tokio están sumidas en el caos. Nadie puede decir quién controla qué. Cada nación, cada región se está fragmentando y desconectando. Luego vi esas figuras enmascaradas que portaban símbolos extraños y ejercían poder en las comunidades devastadas. Nadie sabe de dónde vinieron. Algunos hablan el idioma local mientras que otros no. Pretenden ser liberadores pero se comportan como tiranos. Vi cómo se tomaban los centros de prensa. Los nuevos discursos no pretendían unir, sino sembrar el miedo y el control absoluto. En una ciudad desierta, vi a un grupo de jóvenes empuñando armas improvisadas, izando una bandera y declarando la independencia. Ejecutaron a quienes se les opusieron, quemaron escuelas e iglesias. No existían leyes que los vincularan. No había constitución. Solo los más fuertes sobrevivieron. Veo incluso a aquellos que una vez fueron llamados ciudadanos modelo ahora de pie junto a grupos armados, por desesperación, queriendo sobrevivir. Veo a un joven soldado, claramente alguien que alguna vez sirvió en el ejército de los Estados Unidos, ahora actuando como agente de una fuerza extranjera, intercambiando sus creencias por raciones. Veo los centros de poder globales colapsando capa por capa.
Naciones Unidas ahora es solo un nombre. La OTAN está paralizada. No hay nadie que dirija. No hay nadie a quien proteger. Un orden global que tardó siglos en construirse ahora se está desintegrando en apenas unos meses. Las naciones que una vez se situaron arrogantemente en la cima del mundo, ahora están arrodilladas ante el fuego y el desprecio. Quiero gritar, no, por favor no hagas eso. Pero mi voz queda ahogada por el sonido de las bombas, los disparos, la gente llorando y el silencio despiadado de los titiriteros detrás del escenario. Puedo sentir claramente la naturaleza siniestra y escalofriante de las fuerzas hostiles. No atacan cuando estamos fuertes, sino que esperan hasta que nos asfixiamos. No necesitan declarar la guerra. Solo necesitan dar un pequeño empujón. Y el resto, la humanidad se autodestruirá. Nunca me he sentido tan impotente. Como padre, ciudadano y alguien que alguna vez creyó en el sistema, me di cuenta de que la paz y la seguridad son meras ilusiones alimentadas por el dinero y el poder en lugar de por la justicia. Cuando el mal no se controla, y cuando la gente ya no teme a Dios, entonces no hay necesidad de que nadie invada porque ya nos hemos rendido desde dentro. Vuelvo a mirar a Estados Unidos, el país que una vez amé, y lloro. No porque esté siendo atacado, sino porque veo que perdió su alma hace mucho tiempo. La siguiente visión que el Señor reveló fue como un golpe directo al alma, no de armas ni de guerra, sino de las mentiras descaradas y de los arrepentimientos irrecuperables de quienes se creen sabios. Vi una lluvia de luz roja parpadeante en el cielo, que no era ni un rayo ni fuego. Entonces oí el sonido de noticias vacilantes y tartamudeantes. Aún llenos de confianza, los presentadores restantes con pánico en sus ojos tratando de esconderse detrás de sonrisas falsas comenzaron a explicar las desapariciones masivas que ocurren en todo el mundo. Este es un evento extraterrestre, posiblemente una recolección genética de civilizaciones superiores. También es posible que esto sea el resultado de un salto evolutivo natural donde los individuos elegibles ascenderán a una nueva dimensión. Los gobiernos se embarcaron en un experimento con armas de alta tecnología que, lamentablemente, desencadenó un fenómeno de desintegración cuántica que provocó el desplazamiento de millones de personas. Guerras. Presenciamos la formación de una nueva civilización, una forma de sociedad que trasciende las viejas fronteras, escapando de la religión y el dogma opresivos. Me senté allí en silencio. Las explicaciones que había escuchado antes en películas, artículos de ciencia ficción y teorías conspirativas desenfrenadas eran ahora una realidad oficial a la que el mundo se aferraba. Nadie menciona a Dios. Nadie se atreve a mencionar la ascensión. Nadie se atreve a preguntar, ¿nos hemos quedado atrás? Veo miles de personas haciendo fila para recibir una marca de confirmación de una organización floreciente. Su nombre cambia según la región, pero el símbolo es el mismo. Veo un ojo abierto rodeado de espirales serpenteantes y un brillo artificial detrás. Dicen que es la señal del despertar, un prerequisito para vivir en el nuevo orden. Veo nuevos líderes, rostros que nunca antes había visto, pero con un encanto peculiar, que aparecen en la televisión, en auditorios y en plazas públicas. No hablan de esperanza. Predican sobre la fuerza, la energía cósmica, la conexión con las dimensiones y la evolución espiritual ilimitada. A los niños de esta época se les enseña que la fe está obsoleta. Las escrituras se queman públicamente en las plazas entre vítores. Quienes rezan son objeto de burla, expulsados de sus trabajos e incluso arrestados por perturbar la conciencia colectiva. Veo misteriosos rituales al aire libre bajo la luz roja de la luna. Símbolos que antes se consideraban mágicos y heréticos ahora se han puesto de moda. Cantantes famosos, líderes de la industria del entretenimiento, afirman ser los elegidos de entidades antiguas y animan a los jóvenes a unirse a la nueva ola de iluminación. Me estremecí al ver una actuación retransmitida a nivel mundial donde un cantante se arrodilló y besó los pies de la estatua de un monstruo cornudo entre vítores, como en un festival. Ya no se esconden. El mal ya no acecha en las sombras. Está siendo glorificado. Entonces vi las caras que reconocí.
Un vecino mío, el señor Walter, que se burlaba cada vez que mi esposa lo invitaba a la iglesia. Una vieja colega, Stephanie, que se burlaba de mí cuando decía que creía en ángeles guardianes. Un amigo de la universidad, Ken, que una vez escribió una larga publicación sobre la insensatez de quienes creen en la Biblia. Y veo a Ben, mi hijo. Está allí de pie entre la multitud, con una mirada aterrorizada. Su rostro está pálido, sus labios se mueven en silencio. A su alrededor, las llamas, los gritos y los llantos de otros, de aquellos que también comprenden la verdad, pero demasiado tarde. Nadie está siendo torturado. Nadie está siendo golpeado, pero sufren un dolor insoportable. Ahora, con la puerta cerrada, solo les queda la cruda realidad. Han sido abandonados. Ya no aguanto más. Caí de rodillas y clamé a Dios. ¿Por qué veo esto? ¿Por qué no me permiten salvarlos? Y sentí la respuesta con claridad, no en palabras, sino en la presencia sagrada, porque necesitas saber que casi fuiste uno de ellos. En ese momento, sentí que me despertaban. Un escalofrío me recorrió el corazón. Pensé en las veces que traté la fe como algo secundario, las veces que pospuse la oración, la enseñanza a mi hijo, vivir según lo que sabía que era verdad, solo por trabajo, por conveniencia o simplemente porque no era necesario en ese momento. Si ese accidente hubiera ocurrido un poco antes, yo también podría haber estado entre esa multitud con esa mirada de horror. Si aún me escuchas y tu corazón aún anhela saber la verdad, por favor, comenta. No quiero quedarme atrás, porque te voy a contar lo que está por suceder, algo que podría ser una advertencia o una invitación final. ¿Estás listo? Lo siguiente que sucedió ya no fue un fuego abrasador. Ya no se oían los gritos caóticos ni el cielo arremolinado. Surgió en un silencio escalofriante, un silencio que aguardaba con pesadez, como si el mundo entero acabara de exhalar tras un terremoto sagrado y luego comenzara a reorganizarse en un orden diferente. Veo un mapa del mundo, no geográfico, sino espiritual. Dos colores contrastantes, como la luz y la oscuridad, lo envuelven. Los puntos brillantes se desvanecen, simbolizando a los que han sido llevados arriba, a los que pertenecen a Cristo. El resto, sumergido en la oscuridad, no es la oscuridad total del espacio, sino una especie de luz falsa que brilla como la cáscara metálica que rodea a un corazón muerto. Entiendo claramente que en ese momento ya no hay zonas grises. Ya no existe el tipo de persona que dice, creo en algo o sigo una fe, pero no soy extremista. Ya no hay indecisos que eligen el silencio por miedo a perder amigos, perder el trabajo o simplemente por pereza para pensar. La línea está claramente trazada y no se puede difuminar. O perteneces a Cristo o perteneces a este mundo y a su gobernante. Solía pensar que cuando las personas ven milagros con sus propios ojos, cuando enfrentan pérdidas inexplicables, sus corazones se ablandan automáticamente. Solía esperar un gran regreso, una ola de arrepentimiento, pero me equivocaba. Los veo, a quienes permanecen de pie ante los restos, la casa vacía de la madre amada, los zapatos tirados en la acera, las Biblias abiertas en la mesita de noche. Saben muy bien lo que ha sucedido. Pero muchos aún no se arrepienten. Están enojados. Culpen. Maldicen a quienes se han ido y a quien se los llevó. Si Dios nos ama de verdad, ¿por qué nos abandonó? ¿Se creen más santos que nosotros? ¿Acaso esas personas lo merecen más? Reconstruiremos más fuertes, libres de esos supersticiosos. Veo las conferencias de prensa de los líderes del nuevo orden. Ya no explican el ascenso. En cambio, buscan borrar todo recuerdo de él. Ordenan la eliminación de todos los símbolos de la cruz y clausuran las iglesias restantes. La Biblia se incluye en la lista de documentos que incitan a la psicología colectiva. Las canciones que alaban a Dios se prohíben porque crean una influencia espiritual negativa. Han puesto en marcha un programa para reorientar los pensamientos de aquellos pocos que todavía se aferran a su fe.
Un famoso presentador de televisión con millones de seguidores se para frente a la cámara y dice que no se los llevan. Se autodestruyen. Son débiles. No pueden afrontar la nueva era. Así que se retiran. El público aplaude y la gente ríe. Sé que es un espectáculo público. La ascensión se ha convertido en una broma. No puedo creer lo que veo. No porque sea ingenuo, sino porque he pasado por eso. Yo solía pensar como ellos. Solía burlarme. Solía ver a la gente ansiosa como extremista. Y ahora estoy presenciando el corazón crudo y endurecido de la humanidad, tan sólido como la roca, más frío que el acero. Veo personas que han oído hablar de Dios durante décadas, pero nunca han abierto su corazón. Lloran, pero no por arrepentimiento. Lloran porque se sienten abandonados. Sufren porque su honor ha sido herido y han sido despojados de su poder, no porque hayan ofendido al santo. Veo ambos rostros familiares. Y, una vez más, veo a Ben. Mi hijo sigue vivo, pero su rostro ahora parece pálido. Ya no hay esa mirada inocente en sus ojos. Ya no hay sonrisa. Vaga por las calles. Con los auriculares puestos, pero con la mirada perdida. Sé que ya no quiere vivir, pero lo peor es que ya no sabe lo que significa vivir. Intenté gritarle. Intenté sacudirlo, pero solo era un alma que había visto una visión. No podía hacer nada. Entonces, una voz suave resonó en mi oído. Ni condenatoria ni enojada, solo profundamente triste. ¿Lo has visto? Ni siquiera la verdad cruda puede ablandar un corazón endurecido. Ese es el libre albedrío del hombre, elegir, rechazar y afrontar las consecuencias. Rompí a llorar, no de miedo, sino de dolor. Dolor porque los corazones humanos pueden ser tan indiferentes. Y dolor, porque una vez estuve al borde de eso. Y dolor porque sé que sin compasión, no sería diferente de ellos. Después de todo, he visto las visiones impactantes, las almas abandonadas, la ira y la gracia entrelazadas. Ahora estoy cara a cara con Jesucristo, no como una doctrina, no como un concepto vago, sino como el hombre real que vivió, murió y resucitó. Apareció en una luz pura, no deslumbrante, sino penetrante hasta la médula. Esta luz transmitía un amor profundo que jamás había experimentado en la tierra. Pero ahora puedo sentir algo más, y es la seriedad. No es la severidad de un juez cruel, sino la carga de un rey que sabe que el tiempo se acaba. Él me mira, su mirada parece quemar cualquier justificación. Y declara con una voz suave pero llena de autoridad. Ya lo han visto, todo es real, no metáfora ni símbolo. Lo que les revelo es la verdad que está por venir. Tiemblo, no por miedo a ti, sino porque me doy cuenta de que he vivido tan superficialmente. Solía pensar que era una buena persona, amaba a mi familia, trabajaba duro y no dañaba a nadie. Pero ante el santo, veo claramente que nada es suficiente sin ti. Jesús continuó, el tiempo está cerca, muy cerca, como un ladrón que viene en la noche. Nadie será avisado con antelación. No más demoras. No más tiempo para demorarse. Quería pedir, suplicar, un poco más de tiempo para el mundo. Pero él podía leer mis pensamientos. Negó suavemente con la cabeza. No quiero que nadie muera. Ni uno solo. Por eso sigues aquí. David, te doy esta oportunidad no porque la merezcas sino porque soy misericordioso. Me eché a llorar, en parte por vergüenza, pero sobre todo porque sabía que me habían amado de una manera incomprensible. Se acercó y me puso la mano en el hombro. Sentí que todo mi ser se iluminaba. Debes regresar. Regresarás al mundo y deberás contarles todo lo que has visto. Nada menos, sin ablandamiento. Debes hablarles de la verdad urgente, innegable y aterradora. Para aquellos que no están preparados, tengo miedo. Estoy hablando honestamente.
Oh Dios, se reirán en mi cara. No lo creerán. Dirán que estoy loca. No lo negó. Pero dijo esto. Una vez me llamaron loco. Una vez me escupieron en la cara, pero aún así soporté la crucifixión por ellos. Y los amo como te amo a ti. Hizo una pausa por un momento y luego habló como un suave trueno que resonó en mi corazón. Solo necesitas ser fiel. Los resultados son asunto mío. Me miró directamente a los ojos y me dio una última instrucción clara y no negociable. Diles que solo hay un camino hacia la vida eterna. Es a través de mí, Jesucristo, el Hijo vivo de Dios. No es una versión de la cultura ni una imagen de éxito y prosperidad que el mundo pinta. Es el que fue crucificado y resucitó. Arrepentirse. Abandonad vuestros pecados. Pon toda tu fe en mí. Desechen los enredos mundanos que adormecen sus almas, el dinero, la fama, la lujuria y el entretenimiento sin sentido. Todo no es más que polvo y ceniza. Bajé la cabeza. No encontraba las palabras, no porque fuera débil, sino porque comprendí que la verdadera vida solo comienza cuando inclinamos la cabeza ante él. En ese momento, una ola de luz me envolvió. Me sentí arrastrado, como si volviera a un lugar al que hacía tiempo que había olvidado cómo regresar. No sé cuándo empezó el regreso. Solo recuerdo que justo después de que Jesús dijera sus últimas palabras, vengo, todo a mi alrededor se estremeció de repente. La luz celestial empezó a desvanecerse, no porque se estuviera debilitando, sino como si me estuvieran jalando desde un lugar más alto, como si una fuerza extraña y despiadada me estuviera atrayendo. Me veo caer, no solo con mi cuerpo sino con mi alma. Cayendo a través de un corredor de oscuridad, intercalado con luz, deslizándome más allá de cosas que no puedo comprender hasta que un dolor agudo atraviesa mi pecho como una descarga eléctrica. Luego viene mi brazo, mi cuello. Todo mi ser se siente como si estuviera siendo violentamente lanzado de nuevo a la realidad. La dulzura y la paz del reino celestial desaparecen. En su lugar está el gran peso del cuerpo y el regreso del dolor físico. Lo escuché antes de abrir los ojos en el viejo mundo, el pitido de las máquinas médicas. Las enfermeras gritando en voz alta. El sonido de alguien gritando. Tiene nuevamente latidos del corazón. Y mezclado con todo ese ruido caótico se oía el sonido de un sollozo ahogado, la voz de Sara. Quería llamarla por su nombre. Quería decir algo, pero tenía la garganta seca y todo dentro de mí solo podía producir un débil gemido. Luego abrí los ojos lentamente. La luz blanca del techo del hospital me hizo parpadear repetidamente. Y entonces aparecieron rostros conmocionados y aturdidos. Algunas personas parecían no poder creer lo que veían. Mi esposa apoyó la cabeza al lado de la cama. Ella lloraba en silencio, agarrando mis manos como si se aferrara a algo perdido. Ben, mi hijo, estaba allí parado como una piedra, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se molestara en secárselas. No puedo decir nada. No porque no sepa qué decir, sino porque me siento demasiado abrumada. No es porque la vida haya regresado, sino por la verdad que acabo de traer del más allá. Acabo de presenciar la terrible y gloriosa verdad sobre el futuro de la humanidad. Acabo de escuchar al mismo Jesús confiarme una misión que nunca imaginé en toda mi vida. Y ahora estoy acostado entre las personas que más amo en mi vida. No saben lo que viene. Ellos no pueden ver lo que yo veo. Siguen en la normalidad que yo vivía antes. Quiero gritar. No tenemos tiempo. Él viene. Todo está a punto de suceder, pero en lugar de eso, solo puedo levantar mi brazo tembloroso, envolverlo alrededor de Sara y atraerla hacia mí en mi débil abrazo. Sostengo a mi hijo. No digo ni una palabra. Solo mis lágrimas pueden hablar por mí. No lágrimas de dolor. Pero las lágrimas de alguien que acaba de vislumbrar el abismo,
Saborear el paraíso y ahora regresa con una carga demasiado pesada para soportar. Sara susurró entre sollozos, pensé que te habías ido. El médico dijo que no había esperanza. Simplemente negué con la cabeza ligeramente. Quise decirle, te fuiste, pero Dios te trajo de vuelta, pero aún no pude. Necesitaba un poco más de tiempo, un poco más para respirar, para observar de cerca los rostros queridos porque sabía que a partir de ese momento, mi vida ya no sería la misma. Había llevado un mensaje y ahora tenía que empezar a compartirlo con el mundo. En los días posteriores a despertar, el mundo que me rodeaba no era solo el lugar que había dejado atrás, sino un lugar que tenía que enfrentar como una nueva realidad donde ya no era una persona del pasado. Mi mirada había cambiado de una mirada vacía y cansada. Ahora sentí una urgencia indescriptible. Cada chispa de luz en mis ojos parecía encenderse, no por alegría o felicidad, sino porque sabía que algo ya no podía posponerse. Nunca había sentido que tenía una tarea tan importante. Cada gesto, cada palabra ahora estaba llena de seriedad. No había lugar para demoras, frivolidades o conversaciones sin sentido como antes. Sara me miró y pude ver la preocupación en sus ojos. Quizás al principio se sintió aliviada de que yo estuviera viva, pero cada vez noté más la confusión, incluso el miedo, que crecía en su interior. Ella no podía comprender los cambios que se estaban produciendo en mí. Sara fue quien vivió conmigo durante tantos años. Pero ahora me había convertido en una persona completamente diferente. No porque quisiera, sino porque había presenciado la verdad sobre este mundo, y me había cambiado para siempre. David, ¿estás bien?, me pregunta a menudo con tono preocupado. Pero parece que no puedo responder de la manera que ella espera. No puedo describir lo que he visto con palabras sencillas que ella pueda entender. Sé que ella no puede comprender el sentimiento que llevo dentro. La sensación de alguien que acaba de salir del reino de la muerte, tras presenciar las aterradoras visiones del futuro que todos debemos afrontar. Ben, mi hijo, parece más preocupado que nadie. Debe pensar que el accidente me ha afectado, que he sufrido daños psicológicos. No puedo culparlo. ¿Cómo podría un niño comprender el dolor que llevo en el alma? ¿Cómo podría Ben comprender que ya no soy la persona que era? Cuando regresé con una misión tan terrible, intenté explicarles a Sara y a Ben lo que había vivido. Pero sabía que cada palabra me costaba. ¿Cómo describir lo que había visto? ¿Cómo transmitirles la verdad sobre el futuro, sobre la inevitable destrucción, sobre el inminente regreso de Jesús sin asustarlos ni confundirlos? Solo puedo hablar vagamente, he presenciado cosas terribles. Que el tiempo se acaba y que debemos cambiar antes de que sea demasiado tarde. Pero esas palabras suenan huecas. No son lo suficientemente fuertes como para hacerles comprender la gravedad del asunto. No pueden ver lo que yo he visto. Y entonces me di cuenta de algo. Tenía que hacer más que eso. Pasé más tiempo con Ben. Noté pequeños cambios en él. Al principio, seguía con una actitud escéptica y a veces indiferente, pero persistí, intentando compartir mis pensamientos con él, aunque no lo comprendía del todo. Parece que tanto Ben como yo estamos aprendiendo a reconectarnos, pero esta vez desde perspectivas completamente diferentes. Ya no soy el padre que solo se centraba en ganar dinero, al que solo le importaba el trabajo o la vida material. Soy un padre responsable que debe guiar a mis hijos por el buen camino. Y eso significa que tengo que hablar con Ben de Jesús. Tengo que hacerlo. Aunque no lo entienda de inmediato, no puedo dejar que crezca en un mundo ambiguo, un mundo donde la verdad se oculta y se olvida. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando sé que el mundo está a punto de desmoronarse. Cada palabra que diga ahora debe tener un único objetivo: ayudar a Ben a ver la verdad sobre Dios, sobre la salvación. Y luego, con el tiempo, Ben empezó a cambiar. Ya no se resistía cuando le hablaba de las cosas importantes, de las verdades que había presenciado. Aunque no podía contarlo todo,
sabía que había empezado a escuchar. No quería obligar a mi hijo a creer en algo, pero quería que comprendiera que la fe en Dios es el único camino a la salvación. Aunque no lo entiendo del todo, puedo sentir el cambio. Ben ha empezado a hacerse preguntas que antes no le importaban. Y cuando hablo del regreso de Jesús, ya no se ríe ni se burla. Empieza a comprender que mi cambio no se debe al accidente, sino a que he visto la verdad, una verdad que no podemos ignorar. Sara seguía preocupada, pero poco a poco la vi empezar a creer en lo que le decía. No podía evitar notar los cambios en mí, en mi forma de vivir, en mi visión del futuro. Pero aún no estaba lista. Necesitaba tiempo, y yo sabía que tendría que ser paciente. Cada día que pasa, siento que el peso de la misión se hace más pesado. Ya no puedo vivir una vida normal. Debo prepararme para las cosas terribles que se avecinan. Necesito advertir a mis seres queridos y hacerles entender que no hay tiempo que perder. Y una cosa más, no puedo olvidarlo, independientemente de si mi familia lo entiende o no. Nunca dejaré de luchar por compartir la advertencia que recibí, porque sé que si no lo hago, tendré que vivir con un arrepentimiento irreparable. El cambio en mí, por difícil que sea, es algo que no puedo evitar. Y sé que es necesario para salvar mi alma y la de mis seres queridos. Finalmente, quiero decir que hoy estoy aquí no porque quiera, sino porque tengo que hacerlo. Como persona común y corriente, he perdido la cuenta de las veces que he ignorado las advertencias de la vida. He vivido distraído, entre largas noches pensando sin cesar en el trabajo, la familia y la fama. Pero ahora veo claramente que el tiempo ya no está de mi lado. Y solo puedo compartir contigo lo que he presenciado, cosas que no creerás hasta que las veas con tus propios ojos. Lo que les cuento hoy no es solo una advertencia al azar. Son experiencias que he vivido y presenciado. Visiones que no pueden pasar por alto. La venida de Cristo es real y se acerca. Ya no puedo decirlo con suavidad. Cristo regresará. Y cuando lo haga, será repentino. No se sabe cuándo, pero sé con certeza que el tiempo se acaba. Él ya no espera. Está listo. ¿Y tú qué? ¿Estás listo para recibirlo o seguirás viviendo en la distracción? En la superficialidad de los placeres temporales, las consecuencias para quienes permanezcan serán inimaginables. El pánico global se extenderá como una ola feroz. La sociedad se derrumbará. Nuestros cimientos desaparecerán. El caos lo envolverá todo, desde la política hasta la economía, desde la seguridad hasta las relaciones humanas. El engaño abundará, y nadie volverá a confiar en los demás. Y en ese momento, nada podrá salvarlo. El arrepentimiento será abrumador, pero será un arrepentimiento irreparable. No podrás volver atrás ni cambiar nada de lo sucedido. Y solo tengo una pregunta para ti, ¿por qué te dejas llevar por ese estado? ¿Por qué te dejas atrapar por cosas materiales sin sentido, dinero, poder y fama? ¿Por qué vivir en un mundo donde la gente se ocupa de placeres triviales y entretenimiento sin sentido? ¿Hemos pasado por alto lo más importante de esta vida? ¿Hemos olvidado a Dios, la salvación y que la vida no se trata solo de lo que podemos obtener de este mundo? No puedo evitar criticar a este mundo. Nos han engañado. La fe de mucha gente ahora es solo una fe cultural, una fe fácil, una fe que solo existe cuando todo va bien. Pero ante los desafíos, desaparece. Esa no es la verdadera fe. Este es mi llamado, y es mi último llamado, arrepiéntete de tus pecados ahora mismo. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que Cristo regrese, porque entonces ya no tendrás más oportunidades. Cree en el verdadero Jesucristo, no en la versión fácil que la sociedad promueve. Deposita tu plena confianza en Él y cambia tu vida hoy mismo. No hay tiempo para procrastinar. Puedes seguir ignorándolo y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero el tiempo se acaba, y la línea entre el bien y el mal es cada vez más clara.
Cada elección que hagas hoy, por pequeña que sea, podría determinar tu vida eterna. La elección es tuya. Puedes seguir persiguiendo lo superficial, la vanidad. Puedes seguir viviendo en el engaño, en la comodidad de un mundo que jamás se atreve a afrontar la verdad. Pero te digo que ese día llegará. Y cuando llegue, no tendrás más oportunidades. Arrepiéntete. Regresa a Jesús. Es el único camino. No esperes a que sea demasiado tarde. Jesús vendrá y no esperará mucho más.